Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con este video sobre pruebas de hipótesis. La idea es iniciar una serie de videos que tengan que ver con el tema de inferencia estadística. Decidí comenzar con la prueba de hipótesis porque creo que es como algo fundamental para comenzar a hacer inferencia. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar de lo que es una hipótesis. ¿Cómo vamos a definir una hipótesis? Bueno, la definición que vamos a dar de hipótesis es una afirmación sobre uno o varios parámetros de una población. Así vamos a definir una hipótesis. Y bueno, para poder eh, visualizar esto más fácilmente, vamos a dar un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, que nosotros estamos gestionando una tienda. Digamos que lo que estamos vendiendo son em, frijoles. Estamos vendiendo frijoles y pues las ventas que hacemos son de mayoreo por toneladas. Em, Tenemos cierto registro de las ventas, de las toneladas de frijol que vendemos todos los días y el corporativo nos está pidiendo cumplir con un estándar eh, que se tiene en el resto de las tiendas, que es de 7,5 toneladas por día. Esto es lo que tenemos que cumplir. Y eh, En nuestro caso, pues tenemos semanas en las cuales, perdón, días en los cuales estamos superando ese nivel, días en los cuales estamos por debajo de ese nivel, pero la afirmación que yo doy como gerente es que siempre en promedio estoy cumpliendo con ese estándar. Estoy vendiendo 7,5 toneladas de frijol todos los días. Esta afirmación que yo estoy dando es una hipótesis. ¿Por qué? Porque nuestra población sería, pues, la cantidad de, de toneladas de frijol que se vende por día. Esa sería, pues, la población. Y el parámetro es que pues yo estoy vendiendo perdón, el parámetro sería el promedio y la afirmación que yo doy sobre el parámetro es que el promedio es igual a 7,5 toneladas por día. Si bien hay días en los que es más, hay días en los que es menos, pues, este, pues no podríamos concluir si este promedio realmente sí se ajusta a las 7,5 toneladas, a menos que se haga un análisis más profundo. Entonces, eh, esto como tal lo definimos como hipótesis, y para saber si la hipótesis em, que estoy dando es verdadera o falsa, pues tendríamos que someter a una prueba esta situación. Es decir, para aceptar o rechazar lo que yo estoy afirmando, tendríamos que eh, utilizar una metodología estadística para definir si la evidencia empírica nos respalda o, por el contrario, nos refuta. Esto nos lleva a una segunda definición, que es la de prueba de hipótesis. Nosotros vamos a definir una prueba de hipótesis como un problema en el cual consideramos dos hipótesis complementarias, una de las cuales se denomina hipótesis nula y la otra hipótesis alternativa, y regularmente las denotamos como H0, H sub 0 y H sub A. En este caso, la hipótesis nula vendría a ser H sub 0, y que viene, para nuestro ejemplo, viene dada por la afirmación de decir que mu va a ser igual a 7,5 toneladas por día. Es decir, la media es
7.5 toneladas por día. Esa sería mi hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa es que mu es diferente de esas 7.5 toneladas. Que lo que estoy diciendo, pues es falso. Eso es lo que estaríamos trabajando. Em, en este caso, esto de aquí son las hipótesis de mi prueba de hipótesis. Tenemos dos hipótesis complementarias. Complementarias porque si yo no estoy en este caso, entonces estoy en este caso y viceversa. Si no estoy en el caso de la hipótesis alternativa, entonces estoy en el caso de la hipótesis nula. Otra forma de trabajar con hipótesis complementarias hubiera sido, por ejemplo, decir que mi hipótesis nula es que yo supero el estándar de calidad, es decir, mi media va a ser mayor a los 7.5 toneladas que me indica el corporativo, mayor o igual, es decir, o alcanzo el límite o lo supero, o bien, perdón, y la hipótesis alternativa sería que mi promedio va a estar por debajo de esas 7.5 toneladas diarias. Esa sería otra manera de plantear la situación. No funcionan exactamente igual. Yo creo que en un video posterior vamos a trabajar con esta, pero inicialmente vamos a pensar en el caso planteado. Es decir, vamos a trabajar con una hipótesis nula de media, donde indicamos que la media es igual a 7.5 toneladas y con una hipótesis alternativa donde indicamos que la media es diferente de esas 7.5 toneladas diarias. Ok, entonces para esto preparamos una simulación en R. Pues la idea es que a través de la simulación podamos ejemplificar lo que, la manera en la que podemos trabajar la prueba de hipótesis. Y en este caso vamos a comenzar aquí en la línea 1, donde tenemos una muestra. Vamos a crear una muestra que va a estar simulada por datos obtenidos de una normal. La normal va a tener 100 observaciones, es lo que significa este parámetro. Este 5 representa la media y el 1 representa la desviación estándar. Entonces mi muestra va a estar formada por una simulación de 100 observaciones de una distribución normal de media 5 y desviación estándar 1. Como la media 5 es la media que estamos tomando para crear nuestra simulación, pues podríamos llegar a la conclusión de que no se cumpliría la hipótesis nula, es decir, la media no va a ser igual a 7.5, sino que 5. Pero en este caso lo sabemos porque estamos simulando los datos, pero en una situación real no contamos con esta información, no podríamos saber cuál es la media real de nuestras observaciones, simplemente lo observamos y pues tendríamos que determinar si es un valor el que le corresponde a la media o no. Entonces, este, en este caso, la variable mu viene a representar el estándar de calidad que nos está pidiendo la empresa y bueno, vamos a graficar nuestros datos simulados. Entonces, si estas son las ventas diarias en nuestra tienda, estamos viendo que en muchos casos estamos em, cerca del 7, a veces superamos el 7, pero en muchos otros casos estamos cerca del 3. Entonces, pues no, mm, pues no tendríamos manera de decir, simplemente observando los datos, si realmente esto
no es cercano a 7.5, porque pues podría ser que aunque bien tengamos datos cercanos a 3, tal vez eso incluso se considere cercano a 7.5. Entonces, aquí tendríamos que analizarlo más, con más cuidado, ¿no? Y bueno, para poder comprobar si mi hipótesis es cierta o es falsa, pues quizás yo para defenderme podría hablar de los casos en los cuales estoy vendiendo 7.8 toneladas diarias. O sea, podría hablar de un día en el cual vendí 7.8 toneladas. Seguramente es este día o es este día. Es este de aquí, probablemente. Entonces, cerca del día 52, 53, yo vendí 7.8 toneladas. Entonces, con eso me podría defender. Sin embargo, una persona que quizás no esté contenta con mi administración, me podría hablar de un día en el cual yo vendí 2.7 toneladas, que seguramente es este de aquí. Entonces, yo tengo un día a mi favor en el cual supero el estándar de calidad, pero también tengo otro día en el cual estoy por debajo, y la idea pues es tomar un indicador que no sea ni tan conveniente ni tan desfavorable. En este caso pues va a ser la media. La media para este ejemplo nos da 4.9, es el valor de la media. Bueno, quise hablar o poner como ejemplo el máximo, el mínimo y la media, y es porque estos valores nos ayudan a entender qué es lo que pasa con la población. El, tanto el máximo como el mínimo, como la media o la mediana podría ser, o diferentes indicadores nos, nos dan información acerca del comportamiento de la población, y estos indicadores nos podrían ayudar a eh, poder determinar si la hipótesis eh, alternativa es la correcta, o bien si la hipótesis nula es la que debe ser aceptada. Em, Quise ejemplificarlo así porque regularmente la manera de poder obtener información de forma numérica de la población es a través de un indicador. En el caso de estadística, normalmente le llamamos estadístico, es decir, una operación aritmética con la cual nosotros podemos llegar a una representación numérica de la población. En este caso puede ser el máximo, puede ser el mínimo o la media, como ya vimos. El máximo es 7.8, el mínimo es 2.7 y la media es 4.9. Regularmente, cuando hablamos de un análisis corporativo, a estos indicadores les solemos llamar KPIs. Son valores numéricos que nos ayudan a determinar ciertas características del comportamiento de la población. Bueno, pues a través de estos valores numéricos nosotros podemos concluir si el indicador respalda nuestra hipótesis o bien por el contrario la refuta. Una de las formas más sencillas de poder hacer esto es a través de un intervalo de confianza. En este caso construimos el intervalo de confianza que vamos a construir deja, em, pues, nos permite visualizar qué es lo que pasa con el 95% de los datos. El 95% de los datos deberían estar este, dentro de este intervalo, que en este caso es de 5.5 a 9.4, suponiendo que la hipótesis nula sea cierta. Si la media realmente fuera 7.5, entonces el 95% en el 95% de las veces, la media debería estar en este valor. Es decir,
la probabilidad de que no esté en este valor, pues debería ser el 5%. Y pues esa es una probabilidad muy baja, entonces en teoría no debería suceder, salvo por unas cuantas excepciones no debería suceder. Y en este caso estamos viendo que mi media es 4.9 que queda fuera del intervalo. Entonces, con un 95% de confianza, yo podría asegurar que mi media no pertenece al intervalo de confianza y más bien que mi media no es 7.5 al no pertenecer al intervalo de confianza y por lo tanto la evidencia empírica nos diría que debemos rechazar la hipótesis nula. Pero, ¿cómo fue que determinamos este intervalo de confianza? ¿Por qué? Porque con este cálculo nosotros llegamos a crear el intervalo de confianza. Bueno, pues esto tiene que ver con la normal. Vamos a regresar a las anotaciones. Em, a ver, vamos a regresar a la pizarra. Y bueno, pues es esta la situación. Este, en el caso de que mis datos se comporten de una manera normal, que sigan una distribución normal, pues yo tendría este comportamiento de la distribución de mis datos. Aquí tendría yo la media y pues buscaría los valores extremos. Aquí le voy a llamar a este límite 1, a este de acá le voy a llamar límite 2. Los valores extremos de tal manera que aquí yo tenga el 95% de los datos. Es decir, el área acumulada aquí es el 95% de toda el área que está atrapada debajo de la campana. Por lo tanto, lo que quedaría por fuera, pues sería el 5%. Y en este ejemplo donde tenemos un límite inferior y un límite superior que están dejando como centro al promedio, en este caso se le suele llamar prueba de dos colas y en este caso de este lado tendríamos el 2.5% de los datos, acá tendríamos el 2.5% de los datos, por lo cual aquí este valor de aquí sería el valor en el cual se acumula el 2.5% de los datos, es decir, el percentil 2.5. Y de este otro lado, bueno, aquí tenemos el 2.5% de los datos, eso significa que acá todo lo que está de este lado sería el complemento de 2.5% pues sería el 97.5%. Es el valor que se acumula debajo de la curva hasta este punto. Es decir, sería el percentil 97.5. Entonces, tomando como límites el percentil 97.5 y el percentil 2.5, con esto ya estaríamos atrapando el 2.5% de los datos. Si esta fuera una normal estándar, pues simplemente tomaríamos el 2.5% de la normal estándar, el percentil 97.5% de la normal estándar también como límite superior y dado que no lo es, pues tendremos que hacer por ahí un cambio de parámetros. Dado que nuestra simulación la hicimos con una varianza igual a 1, una desviación estándar igual a 1, pues esto nos hace que simplemente tengamos que sumar la media para poder ajustar los parámetros. Y eso fue lo que se hizo en R. Lo vamos a pasar acá a R. Y aquí lo que estamos observando
es que estamos considerando el percentil 2,5% de una normal con media 0 y varianza 1. Y bueno, para ajustar a la media que queremos observar, que en este caso es 7,5, pues nada más sumamos la media. Y de este otro lado tenemos el percentil 97,5% para una distribución normal de media 0, de desviación estándar 1, y bueno, le sumamos el correspondiente valor de la media. Si hubiéramos considerado una desviación estándar diferente de 1, hubiéramos tenido que hacer también por ahí un ajuste para que se tuvieran los parámetros que necesitamos, o bien este tema de sumar mu y sumar mu aquí lo podríamos omitir y meterlo directamente a los parámetros de la función que calcula el percentil. También eso es algo que pudimos haber hecho. Entonces, lo importante realmente aquí es que este intervalo, este límite inferior y este límite superior, sean los percentiles de tal forma que por debajo de la curva se llegue al 95%. Bueno, no, tomamos el 95% porque queríamos asegurar que cayera aquí dentro del 95% de los datos, pero bien pudo haber sido el 80%, hubiéramos tenido menos confianza, pero también se puede. O ganar más confianza, quizás un 99%. Ahí pues, pues varía varía el enfoque que nosotros necesitemos para nuestra hipótesis, la cantidad de exactitud que se requiera. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que significa ese 95%, qué significa ese 5%, pero bueno, creo que hasta aquí está bien para dejarlo de introducción, creo que quedó muy bien definido. ¿Qué fue lo que se hizo en resumen? Bueno, nosotros definimos una hipótesis nula, que es que mi promedio es igual a 7,5. A través de un indicador que fue la media, nosotros quisimos evaluar el desempeño de la población, y para hacer eso utilizamos el criterio del intervalo de confianza. Creamos el intervalo de confianza que con un 95% de confianza nos dice si el valor, más bien nos define un rango en el cual debería estar el promedio en caso de que realmente el promedio sea 7,5. Y bueno, eso es todo. Más adelante vamos a ver con más detalle este tema y nos vemos en un siguiente video.